16 de mayo de 2023, 7 meses después del relanzamiento de Overwatch 2, su director y su productor ejecutivo confirman la noticia de que el anticipado y prometido modo PvE sería finalmente cancelado. El infierno se desata, confusión, odio, arrepentimiento y decepción de que el juego del que tanto se habló y se esperó acabaría su carrera anticipadamente y su principal promesa quedaría incumplida. Muy dramático, ¿no? Originalmente tenía pensado hacer una continuación de mi anterior vídeo de Overwatch 2 que tratara sobre si el juego había mejorado tras varios meses, el contenido añadido y si aún merecía la pena jugarlo. Pero de nuevo, con el trabajo y la uni, a lo tonto desde la noticia han pasado 6 meses, Dios mío, llevo 6 meses haciendo este puñetero vídeo, ha cambiado la temporada, hay memes en el vídeo que ya han muerto. El Blue Label. Ha habido tiempo para que ocurran muchas cosas como el lanzamiento en Steam, el desarrollo del juego hasta hoy, el modo cooperativo que no es el prometido originalmente sino una versión mucho más recortada. Sé que ya hay mucha gente que ya ha tratado de ello, pero es un tema candente, visto que muchos vídeos que tratan del tema tienen un montón de visualizaciones y he dicho, venga, pues a subirse al tren del dólar. Ahora en serio, lo he hecho para analizar la historia del juego, las razones de por qué ha ocurrido y cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado. Sin más dilación, vamos al tema. Pero antes un mensaje de mi patrocinador. Este vídeo está patrocinado por... nadie. Nadie me ha patrocinado. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que comenzar por el principio. Blizzard decide interrumpir completamente el progreso de su prototípico MMORPG en primera persona, Titan, tras casi 7 años de desarrollo. El multijugador masivo que iba a tener una escala mayor que World of Warcraft resultó ser demasiado ambicioso y complicado, los árboles de habilidades de los personajes eran demasiado específicos, liosos y desordenados, y según el cofundador de Blizzard, Mike Morhaime, el equipo simplemente no encontró la diversión y la pasión en el proyecto, ni siquiera tras reevaluarlo seriamente, añadiendo, fracasamos horriblemente en cada aspecto posible en el que un proyecto puede fracasar. Fue devastador. De los 140 desarrolladores que trabajaban en Titan, 100 son trasladados a otros equipos de Blizzard, el resto debería encontrar una forma de aprovechar las ideas y conceptos creados para él, y tendrían 6 semanas para hacerlo. El director creativo y veterano de Blizzard, Chris Metzen, mencionó que para evitar otro fracaso como en el que Titan se había convertido, el grupo debía repensar cómo los juegos de Blizzard se habían convertido en grandes éxitos, ignorando la escala de estos y su oportunidad de negocio y beneficios, así como aprovechar los conceptos creados y las habilidades desarrolladas por el equipo tras estos 7 años. En una tormenta de ideas, de repente a un ex desarrollador de World of Warcraft llamado Jeff Kaplan se le ocurrió un posible proyecto, mencionando cómo los shooters en primera persona, un género videojueguil al que a todos habían jugado, a pesar de estar bastante bien desarrollados y macerados, todavía ofrecían espacio para innovación. De ahí Jeff continuó con su sugerencia, un FPS que mantuviera los elementos de clases especiales creadas para Titan, pero añadiendo habilidades como salto con cohete o ganchos de agarre que ayudaran a los jugadores a moverse más rápidamente y con mayor versatilidad por los mapas. El juego debería ser accesible para amplias audiencias. Cuando se entrara a una zona, los personajes deberían ser claramente visibles y reconocibles a distancia. Estos estarían también divididos por roles, como en un MOBA en los que el arcade no importaría necesariamente en algunos para denotar la habilidad de un jugador, obligando así a que el equipo cooperara para conseguir la victoria. Se crearía un motor gráfico de la nada que permitiría que el juego tirara con tarjetas gráficas integradas de procesadores al menos a 30 fotogramas por segundo, para que cualquier hijo de vecino pudiera videojugar al videojuego. El juego no perseguiría el realismo y tendría una relativa sencillez jugabilística, pero contando con las mecánicas suficientes para permitir que los jugadores experimentaran con diversas combinaciones de héroes en distintos mapas. El resultado fue revelado al mundo en la BlizzCon de 2014, que incluía una alfa jugable con 14 personajes. Su nombre, Overwatch, la siguiente propiedad intelectual de Blizzard desde StarCraft, lanzada en 1998, con Jeff Kaplan al frente y Aaron Keller como subdirector y diseñador de niveles. Esencialmente, Jeff quería hacer su propia versión de Team Fortress 2, y el equipo de desarrollo sabía perfectamente de la comparación. La revelación del juego se planeó precisamente acorde a ello, con Jeff asegurándose de que el equipo tuviera listos al menos 12 personajes y 3 mapas para esta, superando así a los 9 mercenarios de Team Fortress 2. Jeff admitió la clara inspiración recibida de Team Fortress 2 y otros juegos. Chris Metzen dijo que a pesar de que hay elementos de Titan que tienen continuidad en Overwatch, como mapas o personajes, eran juegos completamente distintos. Por ejemplo, Tracer, la primera personaje creada para el juego y mascota de este, nació de la clase de saltador de Titan, pero fue refinada por Jeff debido a que estaba jugando bastante Modern Warfare 2 con una clase de G18 duales y ventajas de velocidad en la que se ponía al lado de la gente antes de llenarles de plomo. Eso es mentira, tío. O sea, ¡eso es mentira!
En las primeras pruebas del juego se dieron cuenta de que al contrario que en los principales MOBAs era necesario permitir que los jugadores cambiaran de personaje en mitad de partida para ir contrarrestándose continuamente. Pero para Aaron Keller esto significaba que un modelo free to play en el que ibas comprando personajes conllevaría una desventaja inherente, ya que no siempre tendrías al personaje adecuado para cada situación. Por ello se decidió que el juego tendría coste inicial completo, pero incluyendo todos los héroes jugables desbloqueados desde el inicio. Siguiendo con su comparación con Team Fortress 2, Jeff también añadió textualmente "nada de sombreros", refiriéndose a la absurda monetización presente en la obra de Valve. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí. Un Johnny Walker de etiqueta negra lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Label. Es un elixir y el otro es un whisky. Uno se toma y el otro se saborea. Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. 24 de mayo de 2016. Overwatch es liberado al mundo y es un exitazo, es divertido, hay mucha gente jugándolo y haciendo contenido de él, hay parches constantes, contenido de camino, la comunidad es buena y el universo de juego es extremadamente interesante. Pero hay un problema. Cajas. Las cajas de botín son el principal contra del juego, siendo la forma predilecta por encima de los créditos, la divisa del juego, de desbloquear apariencias y objetos. De salida, la única forma de conseguir cajas gratuitamente era subiendo de nivel. Claro, podías conseguir objetos con créditos, pero la oferta era peor y estos a su vez se conseguían a través de microtransacciones o cajas, a menos que quisieras comprar paquetes de cajas que se vendían por bastante dinero y los cuales no merecían la pena. De todas formas, la cantidad de objetos que podías desbloquear por semana era bastante baja y muchos de esos objetos eran bastante malos, como los sprays. La economía de salida era tan mala y recibió tantas quejas que se tuvo que acabar cambiando para permitir a los jugadores conseguir más cosas. Por supuesto, seguía existiendo el problema inherente de que Overwatch era un juego de precio completo con micropagos por encima, como si los lamebichos de Blizzard no ganaran el suficiente dinero de primeras, pero podías ganar cajas subiendo de nivel, jugando un cola de apoyo o tanque, dependiendo de la semana, y ganando partidas arcade. Además, debido a que en arcade se incluían partidas sin limitaciones de rol, discutiblemente mejores en Overwatch 1 que las partidas rápidas de cola por función, podías conseguir una cantidad bastante buena de cajas por semana, lo que significa que realmente no era necesario gastarse dinero en cajas ni en créditos. Esto era un traspiés para la currante y honrada directiva de Activision Blizzard, y era necesario hacer algo para que Overwatch generara una fuente constante de ingresos, pero ¿cuál sería la solución? Nos vamos en directo a Londres, donde estos últimos días se está viendo un incremento en el número de violencia callejera en el centro de la ciudad. Conectamos con nuestro corresponsal Ramiro. Ramiro, los primeros análisis policiales parecen achacar este problema al número de peleas entre bandas organizadas, ¿verdad? Sí, efectivamente que desde hace varios días ha habido un incremento en el índice de violencia callejera en el centro de la ciudad. Nuestras fuentes de Scotland Yard parecen señalar que son peleas entre bandas organizadas rivales por el control de una carga que no sabemos ahora mismo qué contiene. De hecho, detrás mía podéis ver que ahora mismo estaba habiendo una pelea. Tiros y más tiros en un bar. Esta es la 16ª pelea en lo que llevamos de día y los residentes empiezan a estar hasta los cojones. Oh, Muppets on Facebook thinking you're bad, mate. I lined every last one of your birds up and bomb them one by one. Fucking bear rat must! They get my Aprilla out and do burnouts on your front lawn, and then I'm gonna chuck mud bombs at your nan's windows, you silly bastard. 2017. Siguiendo el ejemplo de PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite lanza su modo Battle Royale y populariza consigo una exitosa forma de monetización, el pase de batalla. Al descargar el juego inmediatamente te topas con anuncios para comprar el susodicho pase, que contiene personajes y objetos puramente cosméticos que no afectan a la jugabilidad directamente. Aún así, los cosméticos siguen siendo parte integral de los juegos y a pesar de que la táctica de bloquearlos tras una barrera de pago es rastrera y codiciosa, es por desgracia necesaria para que el juego sea rentable. Quiero decir, jugarlo es gratis y la compañía debe hacer dinero de alguna forma. Y vaya forma encontraron, chaval. A pesar de su carencia de coste inicial, Fortnite es la pieza de entretenimiento que más rápidamente ha generado dinero de la historia. Era obvio que todas las empresas de videojuegos que quisieran hacer dinero sustancialmente debían adoptar el pase de batalla. Súmale a esto a que muchos gobiernos estaban empezando a tomar medidas contra las cajas de botín en videojuegos por considerarlas juegos de azar, cosa que son. Mientras que los pases de batalla, a pesar de ser sistemas insatisfactorios y frustrantes, no generan tantos problemas legales, porque desde el primer momento puedes ver qué vas a conseguir y si te gusta lo que hay, por lo que luego es decisión tuya comprarlos o no. Y así, este se convirtió en el nuevo estándar de la industria del videojuego AAA. Aparte de en Fortnite, a día de hoy hay pases de batalla en Valorant, Call of Duty, PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Genshin Impact, Destiny 2, Halo Infinite, Battlefield 2042, My Hero Ultra Rumble, Dead by Daylight, Brawlhalla, Dota 2, Rocket League, Sea of Thieves, Fall Guys, War Thunder, World of Tanks, Fallout 76,
Lo vas pillando, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, la directiva de Activision Blizzard, siendo el maravilloso grupo de personas que son, para nada pensando en cómo maximizar su lucro con el menor esfuerzo humanamente posible, se dio cuenta de que tenía Overwatch ocioso y rápidamente urdió un plan para conseguir amasar dinero con él. Pillas el juego, le metes una gran actualización, metes un nuevo modo de juego y varios mapas, 3 personajes, lo haces gratis y pones un 2 al final del nombre, pero añades un nuevo modo de monetización, el pase de batalla. Así nació Overwatch 2 y estaba bien. Lo que es el juego está bien porque es el mismo juego que el que ya era. Hice un análisis después del relanzamiento, pero ha pasado un año y desde entonces ha cambiado ligeramente, a mejor sobre todo. De hecho voy a hacer un mini análisis ahora mismo para medio actualizar el que hice, pero rapidito. Aunque siguen faltando los mapas de asalto, han devuelto a la rotación mapas que faltaban, como Numbani, Rialto, La Habana o Blizzard Mundo, aparte de los que han ido añadiendo desde el relanzamiento. También han añadido horas distintas del día para todos los mapas. Esto último no es contenido como tal, pero es un detalle. Que son imágenes in-game totalmente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Además, el nuevo modo de operación está bien, me parece una mezcla entre el modo de asalto que quitaron de la rotación y el modo de captura. Incluso se pudo volver a jugar en los mapas de asalto con el aniversario, así que tengo la sospecha de que les volverán a añadir a la rotación de mapas o a rediseñarlos para otro modo, pero a lo mejor esto soy yo teniendo demencia imaginando cosas. Blue Label. Algo que no mencioné era cómo funcionaba el competitivo. En Overwatch 1, después de que hicieras 10 partidas de posicionamiento, luego solo se tenía en cuenta si ganabas o perdías. Podías hacer 20.000 de curación y montar una matanza, que si perdías la partida, perdías elo. Ahora es como si todas las partidas fueran de posicionamiento. Haces series de partidas y al acabarlas te dan el rango correspondiente a tu habilidad. Sigue sin ser perfecto, pero es mejor que antes. En este tiempo han añadido a Ramatra, que es cojonudo. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! A Lifeweaver, que también es cojonudo. Y a Yari, que adivina, es cojonuda. Puedes volver a elogiar enemigos. Bien. También han vuelto a meter la mecánica de llamas, que aunque realmente solo servía para ver cómo ibas, me alegro de que esté de vuelta. Aparte, también han metido niveles de héroes que van subiendo al terminar una partida según las estadísticas que hayas tenido. Sirven para mostrar tu desempeño, aunque me gustaría que se te recompensara de alguna forma por subirlos, en vez de simplemente darte una palmadita en la espalda y decirte muy bien, como si fuera tu padre. Eso y las pruebas de maestría, que son casi carreras para ver lo rápido que puedes completarlas con los diversos héroes. Estas me parecen una buena adición, me recuerdan al tutorial de Titanfall 2, y ese era un pedazo de tutorial. Además que me recompensaron con bastantes niveles del pase por completarlas, por lo que hay incentivo en hacerlas. De momento había solo 5 héroes disponibles, pero no me extrañaría mucho que añadieran pruebas para la mayoría de ellos. La monetización ha sido la principal prioridad de Activision para Overwatch 2, y se nota. El pase de batalla es el síntoma más evidente, pero también la continua adición de paquetes de apariencias para personajes en la tienda, muchas de ellas reutilizadas. Puedes incluso comprarte los personajes que no tengas, para así ahorrarte las 35 partidas ganadas requeridas para desbloquearlos. Si quieres conseguir cosas gratis sigue siendo difícil, incluso después de haber bajado el precio tras la salida, pero lo bueno es que conseguir divisas monetarias es más sencillo. Los créditos antiguos ahora sirven para desbloquear cosas y recibes algunos al subir niveles en el pase. Las misiones semanales también son más sencillas y ahora se guardan entre semanas para no perder el progreso. Sintetizando, aunque la economía del juego sigue siendo mala, ha mejorado bastante respecto a su estado inicial en el relanzamiento. Me cago en su madre, negro hijo de puta. Resumiendo, el principal problema de Overwatch 2 no es la jugabilidad, sino la monetización y sobre todo las promesas rotas. Mi veredicto del análisis original se mantiene, recomiendo encarecidamente jugar Overwatch 2, pero sin gastar dinero. Sin embargo, lo más importante que se anunció con Overwatch 2 no era el multijugador, no. La verdadera chicha del asunto era el modo de héroes PvE. Y no me refiero al modo invasión que salió el 10 de agosto junto con el lanzamiento en Steam, no, me refiero al verdadero modo PvE. Un modo cooperativo extremadamente prometedor, un RPG de acción en primera persona, todos los mapas del juego incluyendo los de eventos, con distintos modos de juego para cada uno, equipos de 4 jugadores, árboles de habilidades con hasta 50 especializaciones distintas para cada héroe del juego, algunas de ellas bastante desbalanceadas, una gran variedad de enemigos e interacciones posibles. Si todo lo que tenían pensado implementar hubiera acabado en el juego, Overwatch 2 sería verdaderamente el RPG de acción en primera persona de la década. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Verás, Blizzard es propiedad desde 2008 del conglomerado Activision Blizzard junto con King, creadora de Candy Crush y otros sucedáneos. Actibliz es propiedad de Bobby Kotick y debido a su visión personal y gran influencia en el desarrollo de los juegos, cualquiera que Blizzard sacara se centraría principalmente en los beneficios que pudiera generar, a detrimento de los consumidores o como a la industria les gusta llamarlos, gamers.
De Bobby hablaré más tarde, porque no se puede hablar de ActiBliz sin mencionarle, pero de momento vamos con lo que nos atañe. A pesar del exitazo de Overwatch en 2016, para 2020 casi todo se había esfumado, la base de jugadores que se había llegado a estimar en hasta 35 millones de jugadores tras el lanzamiento, se había pasado con el tiempo a otros juegos. El juego llevaba bastante sin recibir una gran actualización y el constante influjo de contenido se había congelado. Para haber generado tantos beneficios y tantísima fama, el desarrollo post-lanzamiento de Overwatch es uno lleno de oportunidades perdidas, y no me refiero a que lo que añadieran era malo, sino que había tantas cosas que podrían haber hecho con el juego y simplemente no hicieron, que es apabullante pensarlo. Por ejemplo, una de las críticas principales que Overwatch tuvo tras el lanzamiento era la falta de un modo historia. Entendiblemente a muchos les extrañó que un juego con un universo tan interesante y con tanto lore detrás no presentara una forma directa de explorar esta historia dentro del propio juego, teniendo que recurrir a medios externos para saber el trasfondo, por ejemplo, de los personajes y el mundo en sí. Entiendo que es una franquicia transmedia, precisamente diseñada para contar su historia a través de múltiples formatos y plataformas, pero deja un mal sabor de boca que no haya una forma intuitiva o directa de conocer el propio universo del juego. Con todo esto, probablemente era buena idea no incluir una campaña si no estaba bien diseñada o presentaba buena jugabilidad, mecánicas y niveles, sobre todo teniendo en cuenta que el bagaje de las campañas de shooters del momento no inspiraba la mayor de las confianzas, por decirlo suavemente. Sin embargo, esta no es toda la historia del modo historia. 5 meses para esta puta mierda. Según fuentes internas del equipo de desarrollo, Jeff Kaplan mantuvo desde el inicio la idea de crear un modo PvE con un enfoque parecido al que tenía el proyecto Titan. Para Jeff, el PvE cooperativo sería el modo principal del juego, mientras que el multijugador, aun siendo importante, sería más secundario. Esta sería la ansiada campaña de Overwatch, pero nunca salió, requería mucho tiempo y mucho curro, y eso era algo que los de arriba no estaban dispuestos a dar. Hablaré algo más tarde del porqué de esta decisión, pero de momento sigamos. Como solución temporal, la opción que se eligió fue ir añadiendo misiones individuales de historia en los eventos. Estas eran misiones cooperativas de 4 jugadores que contaban un segmento específico de la historia del juego y eran autoconclusivas. Suena bien, pero por desgracia no lo eran. Eran misiones extremadamente lineales cuyo principal ciclo de jugabilidad era avanzar por un pasillo por el que iban apareciendo enemigos de no muchos tipos, cuyas tácticas en combate consisten en quedarse de pie en el mismo sitio por el que entraron, y vas masacrando a hordas de estos inútiles hasta que alcanzas el punto B, donde generalmente hay una lucha mayor. Aunque bastantes mapas de multijugador son lineales, todos suelen ofrecer alguna arena de combate grande y zonas secundarias o desvíos por los que moverse para añadir más dimensiones, mientras que las misiones de evento o son casi completamente lineales o no hay ningún incentivo a ir por una ruta secundaria. Además, la selección de equipo era fija, los héroes jugables no tenían desarrollo de habilidades ni ganancia de experiencia y no había prácticamente ningún incentivo en rejugar las misiones, salvo un logro y una mini recompensa, que solía ser un graffiti. Las de Junkenstein tenían algo más, pero tampoco de pasarse porque al menos había más de 4 personajes disponibles. ¡Qué locura! Resumiendo, el intento de añadir misiones de historia al principio no salió bien, porque si quiero jugarme un simulador de ir en línea recta por un pasillo con enemigos, pues puedo reinstalarme Battlefield 4 y jugarme la campaña. También se estableció una tendencia a crear héroes que hacían un poco de todo. Esto es visible también a día de hoy, con Illari, por ejemplo, siendo medio daño y medio apoyo. Pero este fenómeno fue especialmente notorio con la introducción al juego de la heroína de apoyo y tomboy preferida de todos, Brigitte. Brigitte de salida curaba más, hacía más daño y tanqueaba más que ahora. Ya no era solo que fuera muy difícil de matar y entrara perfecta en composiciones de mantenerse en equipo, sino que además aturdía cada muy poco tiempo y una vez te pillaba había muy poco que pudieras hacer al respecto. La gente odiaba tanto a Brigitte que algunos buscaron los perfiles de redes sociales de su actriz de doblaje, Matilda Smedius, y comenzaron a spamear sus publicaciones personales. Why people like hashtag delete Brig on my pictures or call me fat. I don't understand the point. ¿Sabes a qué se dedica un doblador? A doblar. No tiene nada que ver con el diseño del personaje al que interpreta, verdaderamente testamento de cómo los gamers echan la culpa de algo que no les gusta al primero que pillan. Sea como fuere, Brigitte estaba indiscutiblemente fortísima. Tanto de hecho que algo después de su lanzamiento, unos chiquines aparecieron en la escena competitiva de la nada y destrozaron a todos y cada uno de los demás equipos competitivos con una novedosa composición de 3 tanques y 3 apoyos por equipo. Eventualmente fueron derrotados por mejores equipos, pero no sin antes hacer que su composición se convirtiera en el meta del juego bajo el nombre de su equipo, Goats, o como diríamos en español, los cabros. El rap de la sanidad, tenemos demasiados buenos médicos, la verdad. Cosecha propia. Aquí hay patacas. Que está diciendo puta, puta, puta a mí, sin ser nada de eso yo. Hola, soy una rata. Hola, soy una rata. ¡Hola, soy una rata! Hola, soy una rata. Tras esto, la Overwatch Liga se volvió extremadamente aburrida. A nadie le gustaba ver cómo 2 equipos con composición idéntica se pegaban entre sí hasta que uno resultara victorioso eventualmente, y tampoco era divertido jugarlo para los profesionales. Dante's Tracer, this has been some of the things that Outlaws fans have been waiting for is a good Tracer player on Houston. It's Jake on the bar. This combo's worked well for them before, but as soon as they see the defensive setup, they will just simply swap it away. Crucial time lost here for the Outlaws. The fans here in the studio give their opinion. Well, you know,
You want your team to win, right? They're going to have to play what's meta. Precisamente en un juego en el que lo que molaba eran las tantísimas combinaciones de héroes que podían resultar viables, divertidas o al menos interesantes de ver y jugar, se quedaba todo reducido a una sola, que además era un coñazo porque también el meta se propagó a las partidas rápidas, lo que provocó que los héroes DPS, que presentaban la mayor variedad jugabilística y conformaban más de la mitad de los personajes del juego, fueran también los menos jugados. Había que hacer algo para cambiar la situación, pero la única solución que se les ocurrió a los desarrolladores, en vez de, ya sabes, equilibrar a los héroes de alguna forma, fue instalar la cola por función, obligando a que en cada partida hubiera 2 jugadores de cada rol, forzando una composición para así hacer que las partidas estuvieran más equilibradas. Esto fue relativamente efectivo frenando el meta de los cabros, pero también provocó grandes demoras a la hora de encontrar partidas rápidas. Obviamente siempre podías entrar a partida rápida clásica, sin límites de rol para jugar la composición que te apeteciera, pero estas partidas estaban en la lista de arcade y aunque te recompensaran con cajas por jugarlas, corrías el riesgo de toparte con los cabros y psicológicamente ibas a ser atraído a la partida rápida normal porque es la primera opción disponible en el menú. Es que está ahí perfectamente a la vista. También durante un tiempo se instaló el veto semanal a ciertos personajes en partidas competitivas para intentar evitar desequilibrios. Esto no era como el sistema de vetado del LoL o el Rainbow Six, por ejemplo, en el que los equipos seleccionan a los personajes con los que no quieren toparse en partida, sino que era impuesto por el propio juego. Cada semana decían, bueno, pues este héroe en específico no se puede jugar, ajo y agua. Era un sistema de mierda. Por suerte no duró mucho, ya que fue rápidamente quitado una vez el juego consiguió estar más equilibrado, pero aún así... Júntale a esto a que por algún motivo los directores de la liga decidieron salir de Twitch, la principal plataforma de streaming, a YouTube, que en difusión en directo tiene mucho menos tirón y usuarios. Esto significó una grandísima pérdida de interés en la escena competitiva de Overwatch para el público general. Tras esto el juego quedó tocadísimo, demostrando la ineficacia y lentitud de los desarrolladores a la hora de arreglar un claro desequilibrio y demostrando cómo un meta sin cambiar durante meses puede acabar con buena parte de la base de jugadores de un juego. No era como si encontrar partidas fuera imposible, todavía podías seguir jugando, aunque en cola por función tardarías mucho más. Por eso yo siempre jugaba partida rápida clásica. Ya que estoy, voy a explicar un pequeño apunte que me pone malo, y es el término de juego muerto. Vídeo tras vídeo, comentario tras comentario, todos mencionando que Overwatch, o insertar nombre de videojuego que no me gusta, está muerto. Sé que esto se hace porque ponerlo en el título de tu vídeo da muchas más visualizaciones, o sea, es puro clickbait. Pero cualquier juego multijugador al que puedas entrar y encontrar una partida en un espacio de tiempo razonable, no está muerto, lo siento. Un ejemplo, Battlefield 5. Muchos youtubers diciendo cómo el juego murió tras anunciar que iban a dejar de añadirle contenido, y sin embargo puedes encontrar servidores sin ningún problema. For Honor, aunque da bastante gente jugando. Company of Heroes 1, Total War Attila, Steel Division. ¿Quieres juegos muertos? Battlefield Bad Company 2, cerraron los servidores. Dino D-Day, no hay suficiente gente como para jugar una partida. Ring of Elysium, The Sigel Frontier, Days of War. La próxima vez que escuches a alguien mencionar que Overwatch es un juego muerto, dale una copia de Lawbreakers. Volviendo al vídeo, aún así la culpa de todo esto no era del todo de Jeff Kaplan, ni de Aaron Keller, ni de los desarrolladores del juego en sí. Indudablemente tardaron demasiado tiempo en tomar medidas de control de daños mientras el juego sufría por un mal equilibrio, eso es cierto, pero a la vez estaban bastante limitados por la influencia de la directiva y su filosofía, entre comillas, de cómo llevar el juego. Tú pensarías que cuantos más beneficios tiene una empresa, mayor inversión hay en sus productos, pero en las empresas AAA puede que no sea el caso, e incluso si lo es, no se traduce siempre en productos de mejor calidad. Llevamos viendo esto desde hace años, como unos desarrolladores indie con muy poco dinero y recursos hacen juegazos, mientras que los AAA no solo se estancan, sino que siguen un patrón preestablecido y una fórmula específica diseñada expresamente para generar beneficios rápidos con poco riesgo, hasta el punto en el que aparecen productos manufacturados salidos directamente de la cadena de montaje, que realmente es lo que son. Bueno, gente, hoy inauguramos una nueva junta de accionistas de la empresa. Tenemos con nosotros hoy a Godofredo Capellán, director de desarrollo de Overwatch 2, para discutir el desarrollo futuro y posibles ingresos del juego. Sí, yo quería preguntar una cosa. ¿Dónde te apetece irte de vacas? Benito, ya hablamos de eso durante el café, ¿vale? Vamos con el primer punto del día. El equipo de desarrollo de Heroes of the Storm ha solicitado más recursos y una mayor inversión para poder llegar a más jugadores. ¿Opiniones? ¿Cuánto dinero está generándonos? Poco. Vale, pues no. No. Y no. Solicitud denegada. Gertrudes, dígale al equipo de Heroes of the Storm que ajo y agua. Pero dígaselo así, ¿vale? Vale, siguiente punto. Ya está listo el COD del año que viene. Es Call of Duty Black Ops, Guerra de Irak. Y hay 134 trabajadores en Treyarch que ya no necesitamos. ¿Qué hacemos? Despido. Y despido también... Gertrudes, prepare 134 cartas de despido para el equipo de Treyarch, ¿vale? Vale, llevamos 2, vamos rapidito hoy. Vale, siguiendo con Treyarch, una trabajadora ha dicho que fue acosada por otros 4 trabajadores. La pregunta es... ¿qué hacemos con eso? Yo lo ocultaría. Yo también. Y yo también. De acuerdo, joder, vamos a todo ojete hoy, ¿no? Bueno, último punto del día y razón por la que tenemos aquí a Godofredo.
Un poco para que nos cuentes cómo va Overwatch 2. Bueno, sí, la verdad es que vamos bastante despacio con el modo de héroes PvE. Si queremos que salga adelante vamos a necesitar más recursos, más desarrolladores, diseñadores y sobre todo más tiempo y más paciencia. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No sé cuánto, tengo mucha gente currando en el proyecto, pero no es suficiente. Por eso venía hoy aquí, a pedir una mayor inversión en el... Yo lo siento mucho, Godofredo, pero vas a tener que conformarte con lo que tienes, con lo que tengo. Pero si llevamos meses con la inversión disminuyendo, es que no te vamos a poder ayudar, macho. La crisis es muy mala y pues está todo muy caro. Lo único que vamos a poder darte es esto. Esto es un sobre de propaganda electoral. De Ciudadanos, de hecho. El modo PvE fue nuestra principal promesa del juego. Si no lo sacamos, no sé, nuestra comunidad va a quedarse extremadamente decepcionada. Igual que nosotros con los beneficios que nos ha traído. De acuerdo, y de esta forma la solicitud del equipo 4 de aumentar la inversión en el modo PvE queda anulada. Bueno, creo que nos podemos ir a tomar algo, ¿no? Oye, Robert, ¿qué prefieres, Mónaco o Dubái? No sé, los dos pintan muy bien así de primeras, en verdad. La razón principal por la que los juegos de Activision Blizzard son como son es el director ejecutivo de la compañía. Originalmente pensaba tratarle un poco por encima, pero realmente es obligatorio hablar de él para entender los problemas de la empresa, así que hablemos de él, porque es terrorífico. Un hombre con tan pocos principios y tan poca vergüenza, que incluso a los accionistas que decidieron que la Edad de Hielo debería tener tantas secuelas les entraría escalofríos al oír su nombre. Para entender por qué Bobby sigue siendo el director ejecutivo de Activision hay que saber su historia. Robert Takotic nació en 1963 y se crió en Long Island, Nueva York. Estudiando Historia del Arte en la Universidad de Michigan, a los 19 años creó una empresa tecnológica llamada Arctronics junto con un amigo con la que emulaban software de Apple. Tras convencer al magnate Steve Wynn de que invirtiera $300,000 en su empresa, supuestamente conoció a Esteban Empleos, quien aconsejó a Bobby y a su amigo que dejaran la universidad para centrarse en su compañía, cosa que hicieron. Bobby estuvo durante los 7 años siguientes vagando entre aventuras empresariales, hasta que en diciembre de 1990, junto con otro amigo, compraron el 25% de las acciones de la casi difunta Mediagenics, anteriormente llamada Activision, de la cual se convertiría en director ejecutivo 3 meses después, cuando la volvería a llamar Activision. En 1995 consiguieron sacar MechWarrior 2, con el que consiguieron mantener a la compañía a flote hasta su siguiente éxito, Tony Hawk's Pro Skater, en 1999. Para 2003 Bobby ya había comprado 9 estudios de desarrollo, cuando Activision lanzó su nueva propiedad intelectual, Call of Duty, la cual llegaría a un éxito sin precedentes con Call of Duty 4 Modern Warfare en 2007. En 2006 Bobby intentó llegar a un acuerdo para comprar Vivendi Games, propietaria de Sierra y Davidson y Asociados, compañía parental de Blizzard. La principal motivación era conseguir los $1.100 millones anuales que World of Warcraft generaba. Tras unas largas negociaciones, en diciembre de 2007 Bobby consiguió convencer al multimillonario francés Jean-Bernard Lévy, quien ahora es director de electricidad de Francia, por cierto, de fusionar la compañía con Activision, trato que fue completado en julio de 2008, destruyendo Vivendi Games y creando Activision Blizzard en el proceso. Si se hubiera quedado ahí, Bobby sería recordado como uno de los más astutos empresarios del sector, transformando una empresa en la ruina en una de las principales de la industria. Pero no fue el caso, no señor. Aunque fue el salvador de Activision, es probablemente la persona más odiada de la industria del videojuego por sus declaraciones, filosofía de negocio y sobre todo escándalos. Y madre, si hay escándalos de qué hablar. Hay gente que ya ha tratado de esto, por ejemplo Beatty Bate, pero merece la pena disertar aún más sobre ello, empezando por... declaraciones. En un foro económico de Deutsche Bank en 2009, Bobby dijo: tenemos una cultura de ahorro. La meta que tenía al traer a tantos estudios Activision hace 10 años era quitarle toda la diversión a hacer videojuegos, cosa que siguió con: hemos podido instilar la cultura, escepticismo, pesimismo y miedo que deberías tener en una economía como la actual. Aunque la gente habla de recesión, somos buenos manteniendo a la gente en la depresión. Ese mismo año, en la conferencia de resultados financieros de la empresa, después de que el director de publicaciones de Activision dijera que las tiendas de videojuegos estaban de acuerdo con su plan de precios, Bobby bromeó diciendo: si por mí fuera, subiría los precios aún más. Aunque el periodista Phil Elliott, asistente a la reunión, entendió que era una broma, también dijo que podía ser insensible, ya que, ya sabes, era 2009 y había gente pasándolo muy mal. Bobby también ha declarado que si no pueden exprimir una franquicia hasta la saciedad, no la quieren. Las franquicias que no pueden garantizar buenas ventas son completamente abandonadas en favor de otras anualizadas
utilizables. Significa que Bobby es la razón por la que hay un Call of Duty por 60 o ahora 70 pavos cada año, así que prepara el dinero a desembolsar para el año que viene, joven adolescente. Hablando de dinero, Bobby es el director ejecutivo más excesivamente pagado de la industria del videojuego. Cuando las acciones de Activision Blizzard subieron un 180% en 2016 tras el lanzamiento de Overwatch, buena parte de ese dinero no fue a parar al juego ni a la gente que lo hizo, sino a los bolsillos de Bobby. Entre 2015 y 2018, Bobby se embolsó casi 97 millones de dólares como extra. En 2018, Activision Blizzard recibió 228 millones de dólares de dinero público a pesar de que no pagó ni un centavo de impuestos. En 2019, Actiblizzard aprobó la reducción del 8% de su plantilla, lo que se tradujo en el despido de 770 trabajadores, el mismo año en que la empresa había conseguido beneficios récord. Mientras tanto, Bobby recibió 30 millones de dólares de salario extra. El director del fondo de inversiones CTW e inversión de Actiblizzard, Dieter Weizenegger, en una carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, denunció que la compañía siempre encontraba una manera de enriquecer a Bobby, mientras que los trabajadores estaban expuestos a abusos e inseguridad laboral, con muchos empleados ganando menos de $40.000 al año, teniendo que vivir en una de las zonas con mayor coste de vida de Estados Unidos, como es el sur de California. En 2020, la oficina de Actiblizzard en Versalles fue cerrada, acabando con el último resquicio de Vivendi Games y con sus 400 empleados. En 2021, el 54% de los accionistas de la empresa aprobaron una compensación por beneficios de 155 millones de dólares para Bobby. Realmente esta compensación habría salido adelante aunque los accionistas hubieran votado en contra, pero hubiera quedado mucho peor. De nuevo, esto se aprobó el mismo año en el que la compañía decidió prescindir de todavía más trabajadores, sobre todo en el sector de esports, que hasta entonces había sido una prioridad, y se anunciara una ronda de despidos por sus oficinas europeas. Pero tranquilo, debido a los constantes escándalos, Bobby aceptó una reducción del 50% de su sueldo base, recibiendo los 155 millones de todas formas. Overwatch y cualquier juego de Blizzard están bajo el yugo de Bobby, y lo único que quiere Bobby es rentabilidad financiera. Un juego con un sistema de monetización tan terrible como Diablo Immortal es a sus ojos un éxito, pues se estima que generaba $1,5 millones al día. Candy Crush, propiedad de King, genera unos apabullantes $3 millones al día. Este es el tipo de juegos que quiere Bobby. La codicia corporativa no tiene fin. Como diría Lenin, para sacudirte el pelo y la escarcha, aunque yo gane quiero la revancha. Interesante, Lenin. En la 42 con la tropi cayeron en el bloque, un piripiropi. Timador. A pesar de todo el dinero que Activision ha ganado, ha evadido la inmensa mayoría de sus impuestos debido a sociedades extraterritoriales. No solo King está ubicada en Malta, paraíso fiscal, sino que Activision Blizzard también tiene sociedades offshore en Barbados, Bermudas y Países Bajos. Ahora entiendo de dónde sacaste la idea. Las propiedades intelectuales de Activision están llevadas por sus compañías en Barbados y Bermudas. Una tercera empresa en Holanda que licencia estas propiedades intelectuales transfiere los beneficios por derechos de autor de vuelta al Caribe. De esta forma, la oficina de Actiblizzard en Bermudas recibió $5.600 millones por derechos de autor entre 2013 y 2017, a pesar de no tener ni un solo empleado. En 2009, tras el exitoso lanzamiento de Modern Warfare 2, los creadores Vince Zampella y Jason West, directores de Infinity Ward, extendieron sus contratos hasta 2011. Pero, debido a una cláusula en sus contratos, en caso de despido, Activision ganaría el control completo de la franquicia, por lo que procedió a despedir a Zampella y a West. Estos denunciaron a Activision, quien les denunció de vuelta después de que fueran contratados por EA y crearan, junto con bastantes trabajadores de Infinity Ward que habían renunciado, Respawn Entertainment, la cual acabaría creando Titanfall 1 y 2 y Apex Legends años después. En 2012, cuando Vivendi quiso vender sus acciones de Activision a Activision Blizzard, Bobby creó la empresa ASAC con su amigo Brian Kelly en las Islas Caimán, que serviría como intermediaria. La historia completa es muchísimo texto legal, así que resumo. La reestructuración se completó en 2013, con Activision comprando $5.830 millones en acciones de Vivendi, pero Bobby y Kelly se enriquecieron especialmente. Sus beneficios personales eran tales que representaban el 26% de las acciones totales de la empresa. El resto de accionistas les denunciaron y el resultado fue un acuerdo de $275 millones que Bobby y Kelly tendrían que pagar. Por cierto, después de que los empleados de Raven Software intentaran crear un sindicato, Bobby contrató a la firma Reed Smith, que ofrece servicios antisindicales para evitarlo, aunque eventualmente el gobierno federal de Estados Unidos apoyó la decisión de Raven. Dicho esto, cuando el equipo 3 de Blizzard responsable de los Diablo intentó sindicalizarse en 2022, Bobby recontrató a Reed Smith para ocuparse del tema. A Bobby le gusta más hacerse la víctima que a Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando pudo hablar en una entrevista sin preguntas difíciles, dijo: "Hemos hecho todo tipo de investigación posible y no hemos encontrado ningún problema sistémico nunca, ni siquiera de lo que se hablaba en los medios. Pero sí tenemos un movimiento laboral muy abusivo intentando desestabilizar la empresa". Hablemos de abusos en Actiblizzard. Esta parte va a ser especialmente seria. En 2006, Bobby amenazó de muerte a su asistenta en un mensaje de voz. En 2007, Bobby y Andrew Gordon, directivo del fondo Goldman Sachs, crearon una empresa llamada Cove Management para operar un jet privado. Durante el vuelo, el piloto comenzó a acosar sexualmente a la azafata, mientras que Bobby y Andrew miraban. Después de que ésta se quejara, Bobby la despidió y ella le denunció por acoso y despido improcedente, recibiendo $200.000 de indemnización tras una larga batalla judicial. Por cierto, justo después de este juicio, una abogada de Bobby, Patricia Glazer, le denunció por impago de servicios judiciales por valor de $1 millón. Glazer ganó el juicio y Bobby tuvo
tuvo que pagarle a su firma $1.420.000. Durante la BlizzCon de 2013, un grupo de desarrolladores de Blizzard, encabezados por el director creativo de World of Warcraft, Alex Afrasiabi, alquilaron una suite de hotel a la que denominaron la Suite Cosby. Estos habían comprado bastante alcohol y, según las imágenes filtradas del chat de grupo, su intención estaba bien clara. Afrasiabi negó haber nombrado a la suite en referencia a la denuncia por acoso sexual que Bill Cosby ya tenía en 2013, declarando que era porque la habitación y las oficinas del campus de Blizzard les recordaba a los jerseys viejunos que el actor solía llevar. Pero otra fuente declaró que las oficinas del campus estaban recién pintadas cuando se mudaron en 2008, y cuando se corrió la voz por la empresa, todos los empleados pensaron al instante en el acoso. Cuando la Suite Cosby salió oficialmente a la luz en 2021, varios de sus miembros, como Afrasiabi, Jesse McCree y David Cossack, se negaron a declarar sobre la situación, y los que lo hicieron, como Greg Street, quien hasta hace unos meses estuvo en Riot Games haciendo el MMO, publicaron disculpas con excusas y que contradicen la versión de Afrasiabi. Siendo justos con Greg, abandonó Blizzard en diciembre de 2013, apenas un mes después de la BlizzCon, y aunque a su vez estaba en el chat de grupo sin muchas más pruebas contra él, tampoco quiero llamarle nada. Además, también se disculpó por la mala respuesta que dio en 2010 a una jugadora que preguntó si los personajes femeninos de World of Warcraft podrían por favor dejar de salir de catálogos de Victoria's Secret, algo que Afrasiabi no hizo. Mientras que Jesse McCree, director de diseño de Diablo 4 y otros fueron expulsados de Activision en agosto de 2021, Afrasiabi y Cossack, que habían sido investigados por otros 2 casos de acoso sexual, ya habían dejado Blizzard en 2020 sin apenas repercusión. Entre 2016 y 2019, Sheryl Sandberg, pareja de Bobby en esa época y supuesta defensora de las mujeres, presuntamente utilizó recursos internos de Facebook, compañía en la que era directora operativa, para ocultar noticias sobre la implicación de Bobby en los abusos sexuales de Activision y la existencia sobre él de una orden de alejamiento de una de sus exnovias, defensora de las mujeres, por cierto. En 2017, el supervisor de Sledgehammer, Javier Panameno, supuestamente violó a una trabajadora y acosó sexualmente a otra. Una de ellas informó a Recursos Humanos y abandonó la empresa, pero Recursos Humanos no hizo nada al respecto hasta que el año siguiente su abogado contactó con Activision. Aunque en el juicio se llegó a un acuerdo con la trabajadora, Bobby sabía de este caso, pero no informó al resto de la directiva de nada. En 2017, una empleada de Treyarch denunció que Dan Bunting, cojefe de este estudio, la acosó sexualmente tras una noche de fiesta. Cuando Recursos Humanos investigó sobre el tema en 2019, recomendó el despido de Bunting, pero Bobby intervino para que este conservara su puesto. Bunting acabaría dimitiendo repentinamente después de que el Wall Street Journal contactara con él para preguntarle sobre el incidente. También en 2017, después de que la empleada Kerry Moynihan tuviera relaciones con Greg Restituto, su superior, tras una fiesta, este difundió fotos íntimas de ella que acabaron circulando por la empresa y llevando a que fuera acosada reiteradamente por varios empleados en una fiesta navideña de la compañía. Y esto es todo lo que voy a contar de este caso, porque ni siquiera estoy seguro si puedo contar el resto en YouTube sin que me tiren el canal, así que recomiendo leer este artículo en concreto. En 2020, 30 empleadas de la sección de eSports dimitieron tras informar a sus jefes que estaban constantemente sujetas a acoso sexual. Bobby supuestamente sabía de esto, pero no hizo nada al respecto. Ya en 2021, las denuncias y escándalos se habían vuelto tan numerosas que el Departamento de Vivienda y Trabajo Justo de California denunció a Activision. La demanda hablaba de brecha salarial, discriminación por sexo y etnia, medidas negativas contra empleadas embarazadas o con permisos de maternidad, un entorno de trabajo donde algunos empleados se pasaban el día jugando o bebiendo mientras relegaban el trabajo a las compañeras y todos los casos de acoso mencionados, pero también se añadieron los cargos de obstrucción a la investigación y destrucción de documentos. Respondiendo a la demanda, la recién contratada directora de comunicaciones de Activision Blizzard, Frances Townsend, quien por cierto fue secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush y ávida defensora de la tortura contra prisioneros de guerra iraquíes y afganos, hizo un comunicado oficial en el que se tachaba todos los incidentes de mentiras para dañar la imagen de la compañía y cargaba contra el Departamento de Vivienda y Empleo Justo. Los trabajadores, enfurecidos, exigieron la dimisión de Townsend. Este correo fue tan insultante que incluso Bobby declaró que era inapropiado. ¿Espera, Bobby haciendo algo bueno? Sí, de no ser porque admitió haber escrito el correo y firmarlo con el nombre de Townsend, quien acabó dimitiendo de su cargo y abandonando Activision, aunque no sin antes declarar que se estaban poniendo medidas para castigar los abusos. Después de que J. Allen Brack abandonara como presidente de Blizzard, fue sustituido por Mike Ibarra y Jen O'Neill como copresidentes, pero tan solo 3 meses después O'Neill dimitió tras declarar que se sentía menospreciada, tokenizada, manipulada y ganaba menos que Mike a pesar de tener el mismo puesto y llevar el mismo tiempo en la compañía, y que veía muy poco entusiasmo directivo para cambiar la empresa. También se supo que Activision ofreció a O'Neill paridad salarial con Ibarra únicamente después de que renunciara a su cargo, a pesar de que ambos la solicitaron repetidamente y repetidamente fuera denegada. Además, la demanda pasó a manos del gobierno de Estados Unidos poco antes de su abandono. Aunque los informes señalaban a Bobby como inequívoco encubridor de los abusos y aunque se negaba a abandonar la empresa a pesar de que cientos de trabajadores exigieron su salida, Bobby tuvo la osadía de declarar que la empresa tendría a partir de entonces una política de tolerancia cero con los abusos. Hasta la fecha ha habido unos cuantos... Mira, podría pasarme todo el día enumerando escándalos en Activision, pero ya me he enrollado mucho y creo que con esto se entiende. Bobby es un mamón. No obstante, hay algo de catarsis que puede sacarse de todo esto. Bobby Kotick no tiene fans, es casi universalmente odiado y por ello puedes decir casi todo lo que quieras de él. Como diría un comentario de YouTube, no estoy diciendo que Bobby haya quemado Canadá para promocionar el lanzamiento de Diablo 4.
Estoy diciendo que todavía no lo ha negado. Un pasatiempo favorito de la comunidad es editar fotos suyas poniéndole dinero o cuernos como si fuera Satanás. Bobby supuestamente se planteó comprar Kotaku y PC Gamer para que no hablaran mal de él, y también se planteó dimitir como director ejecutivo si no conseguía cambiar la cultura laboral en ActiveBliz, después de que se supieran públicamente todos los escándalos, cosa que obviamente no iba a hacer. ¿Cómo va a dimitir, hombre? ¿Cómo va a demostrar un mínimo de vergüenza o responsabilidad como si mostraron Mike Morhaime y Chris Metzen? ¿Estamos tontos? En una declaración que hizo en una entrevista con el New York Times en 2012 declaró: imagina lo que es para mi vida romántica que la primera foto que salga sea yo como el demonio. Que te den, Bobby. La pregunta es, si él es así, ¿hasta qué punto ha afectado a los juegos que Activision produce? Es noviembre de 2019, la cola por función sigue vigente, Sigma ha sido añadido recientemente y Overwatch 2 es anunciado por primera vez, y la idea de sacarlo salió completamente de las altas esferas de ActiveBliz. Jeff, Aaron y los demás querían aprovechar la secuela para crear el modo PvE que no pudieron hacer de primeras, pero Bob y sus acólitos tenían un plan distinto para ella. Cambiar el sistema de monetización de cajas sorpresa, que en las últimas fases del juego honestamente no estaba tan mal, a un pase de batalla donde gastar dinero real para conseguir objetos para héroes estaría mucho más incentivado. Obviamente esto no podía admitirse directamente, así que todo el marketing y publicidad del juego se basó en lo mismo, el PvE. Aunque la decisión de crear Overwatch 2 fue directiva, según admitió Montecristo, el 80% del equipo cuadro ya estaba trabajando en la secuela para finales de 2018, pero tuvieron que cambiar la organización y las prioridades del desarrollo para poder desarrollar el multijugador y el cooperativo a la vez, lo que provocaría un parón en el contenido de Overwatch durante meses. Pero incluso con los primeros anuncios y rumores oficiales, la comunidad no sabía exactamente qué iba a tener Overwatch 2. La información dada por Blizzard era incompleta y variable. Lo que sí se sabía es que el modo historia cooperativo estaría incluido con el juego, o al menos esa era la idea inicial. En un principio, los directores alegaron que el equipo podía perfectamente desarrollar el PvE y mantener operativo y añadir contenido al multijugador al mismo tiempo, incluso sacando pecho de que habían llegado a doblar en número el equipo de desarrollo y que tenían a más gente trabajando en Overwatch 2 que en ningún otro momento del desarrollo. Sin embargo, la realidad era bien distinta y el desarrollo de la secuela estaba demostrando ser difícil, como poco. Con la llegada de la enfermedad respiratoria detectada por primera vez en Wuhan a finales de diciembre de 2019, que se convirtió rápidamente en una pandemia mundial y la cual no puedes mencionar en YouTube a menos que quieras que te desmoneticen el vídeo, las oficinas de ActiveBliz cerraron para establecer el teletrabajo. Al igual que para el resto del planeta, esto provocó bastantes retrasos en el desarrollo de la secuela. Según Richard Lewis, los gerentes de equipos de la Overwatch Liga también estaban intentando cambiar el desarrollo para que el juego se adaptara a sus gustos. Desde hacía tiempo que la liga ya no era rentable para los equipos, si uno quería participar debía pagar $20 millones. Incluso aunque ganara se estimaba que perdían $1 millón en el proceso. La mayoría de patrocinadores acabarían cortando con la liga tras la demanda del estado de California, y con la audiencia de beneficios bajando continuamente, los gerentes hablaron con Bobby para que intentara convencer a Jeff Kaplan de que Overwatch 2 debería ser más servicio en directo y menos cooperativo, porque permitiría a la liga ganar más dinero. A pesar de que era una idea estúpida, los directivos creían en ella, porque el fondo de inversiones Morgan Stanley, estacionado en Midtown Manhattan, creó un informe que lo corroboraba. El informe decía que el 40% de los jugadores verían la final de la liga, la mitad comprarían sus productos y se podría llenar un estadio de 18.000 espectadores durante 3 días, como en la NBA. Pero nada de esto era cierto, era un informe que solo un panoli ilusorio como Bobby o un traje de Wall Street que no ha tocado un videojuego en su vida podía creerse, y sin embargo los directivos se lo creyeron. Desde entonces hubo presiones internas al equipo 4. Sacar Overwatch 2 era ahora la máxima prioridad para que la temporada de la liga empezara sin un cambio de juego entre medias. Lanzar el juego sería imperativo para la directiva, sí, pero ya llevaba retraso debido a la pandemia. Además, poco después los escándalos en Activision empezarían a acumularse y con el litigio muchos curritos de la empresa comenzaron a dimitir en masa. Y aunque se consiguiera contratar desarrolladores, tenían poca experiencia en el trabajo, mientras que los desarrolladores experimentados iban reduciéndose en número cada día. Pasaban los meses y el equipo tenía listos algunos conceptos y mecánicas, pero nada a lo que pudiera referirse como completado. Claro, piensa en esto desde el punto de vista de Jeff Kaplan. No solo eres el director del proyecto, sino que también eres el publicista principal. Subiste a un escenario frente a cientos de personas para revelar la secuela y prometer un modo de juego extremadamente ambicioso que la justificara. Entrevista tras entrevista, adelanto tras adelanto hablando del juego, todo el trabajo y gente que había detrás suya y todo lo que iba a llegar a ser. Con el multijugador secándose y retrasos acumulándose uno tras otro, cuando el juego fracasara la comunidad iba a culparte a ti. Jeff llevaba siendo un chivo expiatorio desde mayo de 2016. Escándalos de desarrollo, fechas de entrega incumplidas, cajas sorpresa, el meta de los cabros sin tocar durante meses y la futura fallida segunda parte. Se tragó todo esto y más. Hasta que un día decidió que simplemente no lo haría más. El 20 de abril de 2021, Jeff Kaplan anunció repentinamente que abandonaría Blizzard, dejando atrás su proyecto al que tanto tiempo y esfuerzo dedicó, un equipo en el que era querido y respetado y cuya última declaración fue una despedida que dejó más preguntas que respuestas. Aaron Keller, ascendido in extremis a director de desarrollo, quedaría encargado de continuar con Overwatch 2, dar las malas nuevas y cargar con las culpas. ¿Estás harto de que se pongan latinos frente a tu establecimiento? ¿Has perdido de vista a tu pequeñina y se ha perdido? ¿No tienes dinero ni para comprarte una nanocola? Puta madre. Tranquilo. Presentamos los estadounidenses. Los estadounidenses utilizarán su derecho a portar armas de fuego para resolver los problemas cotidianos de tu vida. Abandone este espacio público, tendré que volver a disparar. Si pierdes a tu pequeñina, ellos te ayudarán. Y si necesitas dinero, ellos te ayudarán a conseguirlo. Los estadounidenses, por solo $299,99.
Eso somos nosotros. Pasan los días, el otoño, el invierno y la primavera. Llega marzo de 2022 con el PvE lejos de estar ni remotamente acabado y con el multijugador extremadamente necesitado de contenido nuevo, y el equipo decide separar finalmente el desarrollo de los dos modos. De esta forma, en octubre de 2022 se lanzaría Overwatch 2 con el multijugador actualizado y con el ansiado y necesitado contenido extra, mientras que el cooperativo quedaría indefinidamente pospuesto hasta que estuviera listo. También fue aquí cuando se reveló que el multijugador sería gratis, mientras que el cooperativo tendría un precio inicial de 20 euros. Serían dos experiencias distintas, o al menos esa era la idea inicial. Estaba claro que el equipo 4 en su estado actual sería incapaz de tener preparado el cooperativo para su lanzamiento al público en ninguna cantidad razonable de tiempo. Como poco necesitaría meses o incluso más de un año. Incluso Aaron Keller llegó a mencionar en una entrevista que debido a lo ambicioso que se había vuelto el cooperativo, desarrollar ambos modos de juego al mismo tiempo había demostrado ser una tarea casi imposible con los recursos que tenían, y no me extraña. La fuente interna decía que para diseñar los árboles de habilidades y sus efectos de cada personaje en el cooperativo se necesitaba más personal y horas de trabajo que para diseñar y añadir un nuevo personaje entero para multijugador. Por no decir que necesitaban también implementar mecánicas que no estaban presentes en el multijugador en el momento. Si el cooperativo quería salir adelante en un periodo de tiempo aceptable, estaba claro que se necesitaría una mayor inversión en el modo y personal extra para el equipo, o al menos esa era la idea inicial. Las semanas pasaban y pronto llegaría el 5 de octubre de 2022, la fecha del relanzamiento. El juego salió, los servidores estaban jodidos, no lo siguiente, y cuando se pudo jugar el multijugador estaba muy bien porque seguía siendo Overwatch y Overwatch estaba muy bien, pero no había ni rastro del modo cooperativo. Bastante gente empezó a sospechar sobre el posible paradero de este, yo incluido, pero la realidad era que el juego estaba amañado desde el principio. Oculto ante el público, el destino del cooperativo llevaba semanas sellado. El teletrabajo, que tras casi 3 años había demostrado ser una herramienta popular, efectiva y necesaria en el desarrollo de Overwatch, fue parcialmente finalizado el 14 de febrero de 2023. No solo era obligatorio volver a la oficina, sino que la compañía denegó solicitudes de teletrabajo para miembros discapacitados del equipo. Muchos trabajadores se habían mudado lejos de las oficinas de Blizzard para ahorrar, pues estas están situadas en una de las zonas más caras de California, que recordemos muchos no podían costearse de primeras, lo que provocó que bastantes de ellos tuvieran que abandonar la empresa. Los directivos fueron privando al equipo 4 de recursos sin cambiar las expectativas ni las fechas de entrega que esperaban de este. Para esto, si se invertía más en el cooperativo como el equipo 4 llevaba casi 3 años pidiendo, el margen de beneficios a largo plazo que se esperaría de este sería demasiado bajo en comparación a otros juegos de la empresa. Me explico, piensa en Valorant, por ejemplo, un juego cuyo sistema de monetización, aunque terrorífico, ha sido un éxito. Valorant, de nuevo, es gratis mientras no valores tu vida ni tu dignidad, pero tiene un pase de batalla que cuesta dinero cada temporada y cada X tiempo sacan un nuevo paquete de apariencias de armas, que pueden variar entre 6 y 80 euros, y los jugadores están dispuestos a pagar repetidamente por estas, por lo que Valorant genera un montón de dinero con un sistema de micropagos que es objetivamente mucho peor que el de Overwatch, aunque sus jugadores no se quejen y sigan comprándolos. Diablo Immortal, Candy Crush, Call of Duty e incluso el multijugador de Overwatch 2 y ahora Diablo 4, simplemente poniendo micropagos y pase de batalla, de repente tienes un nuevo influjo de dinero que sigue siendo mayor que el cooperativo, incluso con sus 20 euros de coste inicial. Y así, los mismos ejecutivos que decidieron que Overwatch debería tener una secuela, fueron los mismos que decidieron que el equipo 4 no solo tendría que apañarse con lo que tenía, sino que sufriría recortes de presupuesto. A efectos prácticos, el PvE, la principal promesa bajo la que Overwatch 2 fue vendido, quedaba cancelado, pero nadie podía revelar la verdad, ser despedido y denunciado por revelar datos internos y provocar el seguro fracaso del juego, hasta que un día, al igual que cuando suspendes 3 asignaturas en el INSTI, no se pudo ocultar más. El 16 de mayo de 2023, un Aaron Keller visiblemente más enfadado que de costumbre finalmente admitiría que el modo de héroe sería cancelado para centrarse en el multijugador como servicio en directo. Sin embargo, un error que cometen muchos es culpar a los desarrolladores de todas las malas prácticas del juego. Actuaron tarde para resolver problemas de equilibrio y jugabilidad varias veces, sí, pero nunca han dejado de parchear el juego, ni siquiera durante la sequía de contenido por el desarrollo de la secuela. El ejemplo más parecido a Overwatch 2 que se me ocurre es No Man's Sky, otro juego extremadamente hypeado que cuando salió no era ni la sombra de lo que se había prometido originalmente. Sean Murray, su director, fue el olmo que prometió tantas peras y se llevó todas las culpas por el fiasco que fue el lanzamiento, pero él no tenía toda la culpa. La decisión directiva de Sony de lanzar el juego al mercado antes de que estuviera terminado para hacer caja fue lo que realmente provocó que el juego fuera inicialmente tan malo, pero Son se llevó el muerto porque era de nuevo el publicista que habló de todo lo que el juego iba a tener pero que de salida no tuvo. Como diría un sabio una vez, culpa del equilibrio al desarrollador, pero de la monetización el director. Los desarrolladores, la gente que programa y diseña de verdad los juegos en casi todas las empresas AAA están explotados, trabajando horas extra no remuneradas, cobrando lo que se conoce como SDMs y teniendo una gran inseguridad laboral. Y en caso de Jeff Kaplan, siento que es bastante importante mencionar que tenía una filosofía de trabajo distinta a la del resto de equipos que conformaban Activision Blizzard. A Jeff verdaderamente le importaban sus trabajadores, les espaldaba y les escudaba de la terrible cultura laboral presente en el resto de la empresa. Hay quien le llamará radical o incluso extremista por no permitir, alentar o tomar parte en el acoso a sus subordinadas y por no tratar a su equipo como carnaza prescindible. Yo diré que no solo es el mínimo, sino que debería ser el estándar en una empresa como Activision Blizzard. También su idea de Overwatch como propiedad intelectual era totalmente diferente a la de Bobby. Mientras que Bobby quería un servicio en directo que diera beneficios rápidos, Jeff creía en una evolución del juego. El multijugador sería su paso inicial, lo seguiría Overwatch 2 con su PvE y tiempo después llegaría el 3, un MMO que se convertiría en lo que Titan no pudo ser, pero esto sería prácticamente imposible de hacer
hacer, y Titan fracasó habiendo sido hecho por el mismo equipo. Además, el universo de Overwatch no me parece que pueda traducirse correctamente a un MMO como WoW, por ejemplo. Creo que su historia sería mucho mejor llevada con el cooperativo, pero una persona puede soñar y Jeff se conformó con crear la mitad de su visión. Y sí, la visión de juego de Jeff nos trajo el meta de los cabros, pero también nos trajo Overwatch, así que habrá que elegir con qué quedarse. Si no hubiera sido por él, por su forma cercana de presentar las actualizaciones y los anuncios y su personalidad, el juego muy probablemente no habría llegado tan lejos. Aún hay algo que me he dejado sin comentar, el modo invasión, que salió el 10 de agosto junto con el lanzamiento en Steam, algo que por cierto no esperaba que pudiera llegar a pasar. Para tratar de compensar la carencia del modo PvE prometido originalmente se añadieron misiones cooperativas con el paquete de invasión, pero por las que había que pagar. No podías comprarlas por separado, no, tenías que pagar 15 euros para conseguirlas junto a 1000 videomonedas, que era suficiente como para comprar el pase de la temporada, así que 2 por 1 supongo. Tenía bastante curiosidad por jugar las misiones, personalmente me gusta bastante la historia del juego y sabiendo que finalmente iba a tener desarrollo, no me vi nada sobre cómo eran ni de qué iban, y si resultaban ser malas... Bueno, al menos son 15 euros, no es una carrera de comunicación audiovisual. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Qué tal están las misiones? Igual que las de eventos. La estructura de las misiones es lineal de cojones, siguiendo la misma fórmula de pasillo con enemigos que desemboca en una arena de defensa y sin incentivo en tomar rutas secundarias. La variedad de enemigos es bastante limitada, hay solo 3 enemigos básicos, soldados, voladores y perretes, y aunque hay una variedad aceptable de enemigos especiales, aparecen en poco número en contadas ocasiones como mini jefes. Puedes esquivar su rayo, pero como... ¡A tomar por culo! ¡Fuera de mi puta vista, hostia! La misión de Río, por ejemplo, es lo más simple que te puedes echar encima en cuestión de diseño y me sorprende que se le diera el visto bueno. El multijugador de Overwatch no se siente como un pasillo con enemigos y hace años que los videojuegos encontraron formas de tener una estructura lineal sin que aparecieran pasillos. ¿De verdad se nos ha olvidado cómo diseñar juegos? Además, las misiones sufren del síndrome del diálogo expositivo dictando el paso de la misión. En muchas ocasiones, hasta que no se acabe una conversación, no vas a poder avanzar. E incluso cuando la situación es seria, no se consigue evocar esa emoción de seriedad que debería conllevar. Este es el mundo si pica y va ahí. O al menos hasta el final de la tercera misión. Tras una sección de defensa bastante complicada y que nos requirió como 5 intentos, pero que realmente no me disgustó, llega la cinemática del final de misión. La historia prosigue, el diálogo es bueno, la animación bella y justo cuando te ha enganchado y la trama va a desembocar en algo. We found him. Me cago, virus. Joder. A mí que hay sombra, chaval. ¡No puedo ser tan cabrón! Pagué 15 pavos para el pase y 3 misiones. 3 misiones que si no se nos hubiera atragantado la última, habríamos pasado en como mucho 2 horas. Bobby, espero que te atragantes con todo el dinero que estás ganando. Eres un tonto, tío, te lo juro. Me cago en tu puta madre, en tu puto padre, en tu puto hermano, en tu puta familia entera. Lo que más me jode de estas misiones es que claramente presentan elementos para conformar una buena campaña. El ordenador de Winston teniendo detalles que cambian y con los que puedes interactuar me recuerda a las campañas de StarCraft 2. Y las campañas de StarCraft 2 eran muy buenas. Puedes leer información sobre personajes y elementos de la historia y el mundo y leer mensajes entre personajes que sorprendentemente se leen como mensajes de verdad. La variedad de mini jefes honestamente es buena y me gusta que cada uno haga su cosa. Cuando a un enemigo estándar le arrancas una parte del cuerpo actúa acordemente. Si por ejemplo le arrancas el brazo del fusil irá únicamente a apuñalarte. Además me saqué alguna risa que otra jugando con amigos. Todo esto está bien y me hace ver que claramente algo trabajaron en este modo, pero no es suficiente. La moral del equipo debía estar por los suelos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Ángel? ¡Madre mía! ¡Que ganan! ¡Dios! Lo que ganan de pasta, tío. Ganan millones y millones y millones y millones. No son capaces de hacer una puta mierda, tío. Estas misiones no son sino otro ejemplo de la codicia de Activision Blizzard y sus falsas promesas. Activision añadió micropagos al remake de Crash Team Racing después de prometer que no lo haría. Activision aseguró en 2016 que la única forma de conseguir el remaster de Call of Duty 4 Modern Warfare era comprar el malamente recibido Infinite Warfare, tan solo para lanzar el remaster por separado unos meses después y añadirle DLCs. Activision obligó a cerrar diversos servidores comunitarios que permitían jugar a los Call of Duty antiguos de forma segura y más divertida, obligando a la gente a jugar en servidores oficiales con mala conexión en los que se puede sacar tu IP y ubicación debido a una vulnerabilidad en la seguridad que nunca se molestaron en resolver. Activision silenció y vetó a Blitzchung después de que este protestara contra las medidas antidemocráticas del gobierno chino en Hong Kong, antes de que se vieran obligados a revertir parcialmente la decisión tras la caída en el valor de las acciones de la empresa, generada a consecuencia del escándalo y ofreciendo solo una disculpa no sincera al respecto. Activision despidió a cientos de sus empleados mientras ganaba beneficios récord. Activision recibió dinero público pagado por todos los contribuyentes mientras pagó $0 de impuestos. Activision ha creado y mantenido una cultura laboral abusiva y discriminatoria en la que los acosadores quedaban sin castigo mientras que los afectados tenían que abandonar. Activision ha ido recortando el presupuesto
presupuesto en todos sus productos a la par que adoptaba medidas para aumentar los beneficios que estos podían traer. Todas estas decisiones tienen la misma motivación, dinero, y a la misma persona detrás, Bobby. Todos los juegos de Activision han quedado tocados por sus decisiones. Era inevitable que Overwatch no corriera la misma suerte. Antes he defendido a Jeff Kaplan y Aaron Keller, pero todas las entrevistas sobre el desarrollo que daban eran, al igual que la cuenta de Twitter de KFC España, nada más que palabrería corporativa disfrazada de amabilidad. Esto se aplica a cualquier juego y a cualquier empresa AAA, pero con Activision sobre todo. Igual que a Sean Murray, no deberíamos juzgar a Jeff ni a Aaron demasiado, porque están o estaban atrapados, y según la fuente interna, la única razón por la que Activision no ha implosionado es por la naturaleza de sus acuerdos de confidencialidad. Nota aparte, cero problemas con la cuenta de Twitter de KFC España. Me parece un ejemplo sublime de shitpost a nivel corporativo que no he visto igualado en ningún otro lugar, y sobre todo chapó para los becarios que la lleven. Tras todo esto, casi estamos en el presente. La comunidad de Overwatch se ha acostumbrado a continuas decepciones. Es duro ver cómo uno de tus juegos favoritos se va tan a la mierda sin que puedas hacer nada al respecto. El lanzamiento en Steam ha permitido ganar a algunos jugadores, cambiar de plataforma y conseguir una estimación de cuántos jugadores diarios tiene Overwatch, pero también ha permitido mostrar lo enfadada que está la gente con Blizzard, pues inmediatamente después de ser lanzado en Steam, Overwatch 2 se convirtió en el juego peor valorado de la plataforma. Y a pesar de que me duele ver a Overwatch con una proporción de análisis tan jodidamente negativa, porque no es mal juego, estoy de acuerdo con muchos y es lo que Activision se merece. Incluso poniendo a un lado las promesas rotas del PvE, la filosofía de diseño del juego ha cambiado radicalmente en los 10 años que han pasado desde su concepción hasta hoy. El modelo free to play de ir desbloqueando personajes teniendo acceso inicial a unos pocos, que se descartó inicialmente porque se quería que los jugadores pudieran jugar con cualquier héroe, ha sido finalmente instaurado. Si empiezas a jugar a día de hoy, empiezas con una selección reducida de héroes y puedes comprar algunos por demasiado dinero para saltarte el desbloqueo. La cola por función, que ralentiza la búsqueda de partidas y limita composiciones y que se instaló como medida temporal para evitar un meta desequilibrado, sigue vigente y por desgracia parece ser ahora más necesaria que nunca. Se declaró que no habría nada de sombreros y sin embargo aquí estamos con una tienda llena de paquetes de apariencias que cuestan demasiado para lo que ofrecen y un pase de batalla insatisfactorio, síntoma del avance de la industria AAA. El juego será gratis, sí, pero para desbloquear una parte de él, como son las misiones de historia, hay que pagar por lo que parece ser cada capítulo. Un claro ejemplo de cómo para las AAA los jugadores no son más que gente a la que puedes obligar a pagar por algo que ya debería estar en el juego. La historia de Overwatch se resume en la increíble pero cierta crónica de cómo una pésima compañía y la codicia de un hombre y su camarilla han arruinado lo que por otra parte era y es un excelente juego con un potencial gigantesco cuyos desarrolladores trabajaron duro para crear. Todo el contenido y el talento desperdiciados por culpa de la tacañería y la corrupción puede que no vuelvan, y no es la primera vez ni será la última en la industria. En vez de intentar promocionar, arreglar y mejorar la experiencia de juego de Red Dead Online para que no fuera tan monótona, Rockstar simplemente abandonó su desarrollo porque no estaba teniendo unos ingresos lo bastante equiparables a la basura plagada de hackers y microtransacciones que es GTA Online, decidiendo tirar a lo seguro en vez de arriesgarse a crear un buen juego. Hace solo unas semanas lo hemos podido ver con la controversia de Unity. Aunque Unity como empresa ha estado operando con márgenes de beneficios propios mínimos durante años, su plan de establecer un impuesto en el que los desarrolladores indie tendrían que pagar más que los grandes desarrolladores que usan Unity en sus juegos generó tantísimo revuelo y negatividad que tuvo que revertirse completamente. Activision es la empresa con escándalos más notorios, pero no es ni de lejos la única. Ubisoft, Rockstar, Team 17, Epic Games, todas ellas se han visto salpicadas por abusos laborales, casos de acoso e incluso intentos de entrar al mercado de NFTs, que acabaron en desastre. Y también hace unos días se anunció el fin de la Overwatch League, la que para algunos ha sido uno de los factores principales que llevó a que Overwatch 2 acabara siendo lo que es ahora mismo. La mayoría de equipos eligieron abandonar y recibir 6 millones como compensación. Todos los beneficios y el renombre que una escena competitiva podría haber generado si no se hubiera administrado como una fábrica de imprimir dólares, sencillamente a la directiva no les importó una mierda. Bobby no ha perdido un céntimo durante el continuo descenso de Overwatch, de hecho ha ganado dinero con él, mientras que la base de jugadores y el equipo de desarrollo son quienes han pagado por su arrogancia. Todos esos guiris con los que mamoneamos una competitiva y de alguna forma ganamos, todas aquellas partidas, aquellos vídeos que vimos, aquellos amigos con los que jugamos, no son más que tumbas donde enterramos nuestros recuerdos. Incluso cuando estaba consiguiendo vídeos viejos de Overwatch para utilizar en mi vídeo me inundaba una profunda nostalgia. Cuando salió Overwatch en 2016 estaba acabando la ESO, tenía 15 tacos y cero idea de qué hacer en el futuro, y 7 años y medio después aquí sigo atascado en la universidad y con el mismo panorama. Overwatch lleva años sin ser el juego del momento, y los desarrolladores y directivos deben aceptar que es imposible volver a los niveles de jugadores que había en 2016, pero sí que sería posible conseguir a muchos de vuelta, no con un nuevo pase, personaje o modo de juego como desgraciadamente parece que la directiva cree, sino cumpliendo lo prometido originalmente. Si la gente a cargo de Blizzard dejara de estar modo avestruz, se sacara la cabeza del culo y ordenara sus prioridades, personalmente creo que sería posible una recuperación. Espera, eso tiene que estar mal. No puedo haber dicho algo bueno de Overwatch 2, tiene que... Voy a ver el guión. No, pues está bien. ¿Acabo de decir algo bueno de Overwatch 2? Puede.
En enero de 2022, Microsoft propuso la adquisición completa de Activision Blizzard para añadirla al resto de sus empresas subsidiarias, como Bethesda, todo por la escalofriante cantidad de 68.700 millones de dólares. Ninguno de los desarrolladores de Overwatch 2 pudieron anticipar al empezar el juego que esto iba a ocurrir, y el 13 de octubre de este año la transacción se hizo efectiva. Y fuera de coñas, esto puede llegar a ser más serio de lo que algunos creen. Microsoft es la tercera compañía más valiosa del planeta y se han gastado más dinero en esta transacción que la mayoría de países del planeta crean durante un año, así que deben tener algo pensado. Algún que otro empleado de Activision se ha mostrado positivo ante esto. Las condiciones laborales en Microsoft son generalmente mejores, de la misma forma que es mejor beber agua de Murcia que morirse de sed. Pero no todos están convencidos y según declaraciones de Microsoft deben tener cuidado para evitar que las malas prácticas y cultura laboral de Activision se propaguen a los estudios de Microsoft, lo cual dice mucho de Activision. Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, declaró que le gustaría revivir algunas franquicias muertas de Activision después de la adquisición, como Guitar Hero, pero a lo mejor esto sería Phil intentando hacerle publicidad al trato. Y antes de seguir, sí, está confirmado que Bobby Kotick finalmente abandonará Activision en enero de 2024, pero llevándose 185 millones de dólares de bonus, más lo que ya se haya llevado, y con Phil Spencer supuestamente pidiéndole que se quedara. Tras su salida, Bobby supuestamente se convertirá en filántropo, porque ¿quién mejor para ayudar a la sociedad que el hombre que permitió que los acosadores de su empresa hicieran lo que quisieran y que recortó el presupuesto de todos sus equipos? ¿Les ves? ¿Ves a todos estos? Todos tontos. Voy a acabar el vídeo con algo de positividad y subjetividad personal, porque coño, con tanta tragedia me apetece ponerme modo psicólogo de la seguridad social de cuando en cuando. Los problemas principales que tiene el juego, monetización, equilibrio, búsqueda de partidas, imagen y cooperativo, pueden arreglarse si se lo proponen un mínimo. Comenzando con el equilibrio, varios de los últimos héroes añadidos son bastante fuertes y hacen de todo, y por desgracia parece que se está tirando aún más a hacer este estilo de personajes, aunque siguen siendo menos insufribles que Merche. Por otra parte, desde el relanzamiento ha habido numerosos parches de equilibrio que han cambiado el meta, mecánicas y héroes, y se han reintroducido elementos perdidos de Overwatch 1, algunos de ellos incluso deshaciendo cambios hechos expresamente para la secuela que no resultaron ser buenos. El aspecto de equilibrio y jugabilidad es el más sencillo de arreglar, y creo que en esto el juego siempre va a ir a mejor. La cola por función sigue ralentizando la búsqueda de partidas, pero es un mal necesario para permitir que estas sean divertidas. Una solución podría ser mantener el límite de roles por partida, pero teniéndolo inscrito en la configuración de esta, de forma que hubiera cola única para encontrar partida, acelerando el proceso, pero manteniendo que, por ejemplo, no haya nunca más de un tanque por equipo. No soy desarrollador, no sé si esto sería posible ni si un equipo podría ponerse de acuerdo para hacer la composición sin pelearse nada más empezar la partida, pero para algo estaba el modo experimental, ¿sabes? De todas formas, como para las partidas ahora mismo no hay mucho tiempo de espera, tampoco es un problema grave. Hablando de imagen, pues a joyagua, los análisis en Steam no van a mejorar hasta que el juego reciba lo prometido, pero quiero decir, es Steam y en Steam los análisis a veces son orientativos. Algo que también hay que tener en cuenta de estos, que no he visto a casi nadie mencionando, es que 2/3 están escritos en chino simplificado, de los cuales el 97% de ellos son negativos. La explicación de por qué la comunidad china está bombardeando el juego es simple. Activision decidió en noviembre de 2022 que sus juegos dejarían de ser jugables en China, por lo que la comunidad está mostrando su enfado hacia la compañía de esta forma. Una decisión empresarial que, por cierto, extrañó a muchos, ya que el escándalo de Blitzchung se inició precisamente por Activision tratando de evitar una posible represalia del gobierno chino sobre sus productos por no pronunciarse al respecto, aunque según algunos esto pudo deberse a un malentendido entre Activision y NetEase. Entiendo que la comunidad china esté cabreada, yo también lo estaría, y esta es una de las pocas formas que tienen de mostrarlo al resto del mundo, pero sigue siendo algo a tener en cuenta, y me hace gracia que para cualquier otro juego la gente descartaría la opinión de un colectivo específico y la catalogaría como algo motivado por política o directamente la ignoraría completamente, pero como en este caso es afín a la del resto del planeta, se mantiene. De la enorme comunidad china casi nunca se habla, porque al no tener acceso al internet global es difícil desde el exterior saber cuál es la recepción que tiene de un videojuego, una película o una pieza de entretenimiento en general, y personalmente siempre me gusta saber la recepción de un juego alrededor del mundo. Por desgracia, el PvE prometido originalmente no va a salir, al menos hasta dentro de mucho, y el que tenemos no es más que un recorte presupuestario, pero se podría arreglar si se lo propusieran, y si añaden más misiones, ¿por qué no haces que no sean una mierda? En vez de solo la ordena de Winston, ¿por qué no metes el observatorio entero como una zona de descanso entre misiones en la que pudieras ir hablando con los personajes y descubriendo cosas de la historia? En vez de muchos enemigos tontos, ¿por qué no hacer que actúen más como escuadras de verdad, pero con las que puedas acabar usando trabajo en equipo? Los mapas de operación son gigantescos, ¿por qué no añadir un modo de juego para estos en los que tengas que limpiarlos de fuerzas enemigas, teniendo escuadras aliadas que defiendan puntos importantes y luchen contra enemigos, pero que sean contraatacadas y tengas que defenderlas? Para limpiar el mapa podrías buscar objetivos secundarios que al destruirlos debilitan a los enemigos, restándoles vida o daño, por ejemplo. Si los desarrolladores experimentaran con modos como este, el PvE sería bien bueno en mi opinión. Este es el actual capítulo de Overwatch. El presente y el futuro depende de si Microsoft se toma más en serio el juego y destina más recursos al equipo. Todo este último apartado es pura opinión, especulación e idea, y posiblemente se quede en poca cosa. Especialmente cuando la principal esperanza en arreglar los juegos de Activision es que la empresa de mierda que se los ha comprado a la empresa de mierda aún mayor que los llevaba originalmente, con el único fin de convertirse en un oligopolio aún mayor para ganar todavía más dinero, decida invertir parte de ese dinero en arreglar los juegos.
el mundo es una mierda. Siendo honestos, el futuro cercano de Overwatch realmente no es tan deprimente como muchos comentan. Es un juego de 2016 y para estar supuestamente muerto tiene una buena cantidad de jugadores, un poco también testamento de que los videojuegos en 2016 salieron bastante bien. Igual que debo hablar y he hablado de todo lo malo, también quiero quedarme con lo bueno. En este último año se ha añadido casi tanto contenido al juego como en los 7 años anteriores. La temporada que viene van a añadir a Mauga como siguiente héroe y el juego está objetivamente mejor ahora que en el lanzamiento original, con la excepción de que no hay tanta gente jugando y que el meta de ahora mismo no me gusta, pero quiero decirles el meta ya se cambiará. Además, sorprendentemente, tanto el modo cooperativo de desafíos de santuario metido para este Halloween como el de batalla musical del Seraphim me han gustado, aunque de nuevo me gustaría que tuvieran más rejugabilidad, que conseguir los desafíos fuera más rápido y que las skins no tuvieran un precio tan absurdo. Dios mío, ¿qué es esto? Y probablemente el fin de la Overwatch Liga sea bueno. No tener a directivos intentando cambiar el desarrollo, ni a Bobby tratando de imprimir dinero, ni haciendo decisiones ridículas como llevar a DJ Khaled mientras estaba de gira teniendo que pagar una burrada, siempre está bien. Tal vez de la tumba de la liga florezca una nueva escena competitiva con menos pretensiones y más cercana a la comunidad. Antes he mencionado No Man's Sky como un juego que se lanzó en un estado deplorable y recordado, que eventualmente tuvo su arco de redención. Son Murray y su equipo nunca se rindieron, siguieron trabajando en No Man's Sky hasta que finalmente acabó teniendo todo lo prometido, tanto de hecho que Hello Games, el equipo de desarrollo, cambió su lema "Gracias por seguir confiando". En caso de Overwatch 2, a pesar de todo lo malo, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, recomiendo jugarlo, a lo mejor te gusta, pero por desgracia su situación actual deja mucho que desear y muchas promesas que se hicieron se acabaron quedando en nada. Aunque Bobby esté de momento fuera, ¿podrá Blizzard recuperarse tras tanto daño provocado por su culpa en ella? No hay nadie en la comunidad seguro sobre el paradero del juego, y desde luego casi ninguno tiene esperanzas de que tenga una segunda edad de oro. Nadie está dispuesto a apostar en un futuro próspero para un juego que ha sido tan maltratado, o al menos a corto plazo. Yo lo haré. Coño, tengo la esperanza de que eventualmente los desarrolladores conseguirán repescar el juego y que la directiva les dejará. Si Son Murray no se rindió, creo que Aaron Keller puede hacer lo mismo. Aunque son empresas distintas, una es una mierda, otra no tanto. Puede que simplemente me haya metido más queta que Don Quijote, y si me equivoco, que puede ser, entonces la gente tendrá derecho a acudir en tropel a comentar bajo el vídeo de un panoli random en YouTube con 94 suscriptores. No está tan mal. Y si el juego acaba peor, que puede ser, siempre nos quedarán los culos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, si no, dislike y comparte el vídeo con tus amigos, ya que ayuda bastante a que el vídeo llegue a más público. Pasa un buen día y chaito.